Buenas noches, amada familia. Buenas noches. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad de reunirme hoy con tus hijos a levantar clamor, a levantar oración, porque tenemos un llamado y es no tirar la toalla. Alberto, buenas noches, abrazotes. Tenemos un llamado y es de no retroceder en la fe. Tenemos un llamado y es mantenernos creyendo en aquello que una vez, en aquel. Alberto, abrazotes. Un abrazo, hijo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te abrazo. Ya casi nos vemos, entramos ya a la Semana Santa. Tenemos un llamado y es que tenemos que hacer las cosas con fe, sin dudar, porque lo que se hace sin fe es pecado. ¿Sabía usted que lo que se hace sin fe es pecado? Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos da. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bendiciones, abrazotes. Gracias damos al Espíritu Santo porque Él es nuestra esperanza. El Espíritu Santo, su palabra, la promesa de la misericordia de Dios que es buena y para siempre, es lo que nos anima cuando más lo estamos necesitando. Amén, hijo, abrazotes, Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios porque tenemos esa gran esperanza en Él, porque esa es la voluntad de Dios, de que nos acerquemos confiados a su trono para hallar esa gracia y ese favor que tanto estamos necesitando. Sabe, yo hoy en mi lugar de trabajo pensaba cómo la gente puede estar sin Dios. ¿Será posible que alguien pueda estar sin Dios en este tiempo? Fuimos diseñados desde antes de la creación de este mundo para estar en Dios. Nuestra alma fue creada y diseñada para estar en Él, porque somos seres espirituales. ¿Sabían ustedes que somos seres espirituales? Antes de seres de alma y de carne, somos espirituales. Somos un cuerpo físico en un hombre y mujer de espíritu. Y yo me preguntaba cómo las personas pueden vivir sin Dios. Es imposible, porque nuestra carne siempre va a ser el obstáculo mayor para no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros, podemos lograrlo porque Él nos va a ayudar. Y en esta noche venimos con este mensaje. Desde Costa Rica, Amaris Cruz les saluda, parados en la brecha por nuestra amada nación, parados en la brecha por la educación que es en el campo donde Dios por 23 años me ha tenido. Él sabe por qué. Y lo he logrado por su gracia, por su favor y por su misericordia nada más. Y creo que tengo que actuar en fe. Y creo que si Dios me tiene en ese campo es con el propósito de ser la luz, con la ayuda del Espíritu Santo y con el pueblo de Dios que se une, como mi hijo Alberto y los que se van uniendo. Alberto creo que ya está compartiendo el link. Y ese es el mensaje que le traigo en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Una vez más pidiendo al Espíritu Santo que Él sea el que guíe mi corazón y mi mente para poder llevarle esa semilla a su mente y a su alma que le produzca esa esperanza viva
que lo anime y que lo levante, porque todos necesitamos tener esperanza. La esperanza es ese ánimo que empuja de saber que veremos nuestros deseos cumplidos. ¿Cuáles son sus deseos? Dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los anhelos, los deseos de tu corazón. Pues la esperanza es eso. La esperanza es ese ánimo que nos empuja con la gracia, con el favor, con la misericordia del Espíritu Santo para ver nuestros deseos cumplidos. Debe de haber un más grande deseo de todos los deseos que tenemos para este mundo y para este tiempo. Debe de existir en nuestro corazón y no podemos dejarlo pasar ni estar desapercibidos, porque es muy peligroso estar desapercibido, y es la vida eterna. Nuestro más grande deseo es la vida eterna. ¿Sabe? En estos días se ha estado hablando mucho en las redes sociales sobre el tema de esta muchacha de España que sufrió muchas cosas negativas y que al final ella decidió por la eutanasia, por quitarse por autoeliminarse. Y todo el mundo está hablando de ese tema, abogados, pastores, incluso hasta donde interpreté de lo que vi, antes de que la muchacha se le cumpliera el plazo para practicar esta nefasta práctica, valga la redundancia, trataron de intervenir para que no se llevara a cabo, pero ya ella había firmado su deseo porque su historia había sido muy negativa. Y lo que en los ojos de esta muchacha había era una gran desesperanza. Porque ella, entre tanta desesperanza, había hasta intentado quitarse la vida, no lo logró, quedó parapléjica y continuó con el tema de salirse de este mundo. Y sabe, el Espíritu Santo quiere traer esperanza al corazón. Y cuando el Espíritu Santo viene a una vida, le trae propósito y lo va a levantar las veces que sea necesario de cualquier situación. Escuchando los proverbios en esta mañana, que me edifica mucho los proverbios, porque es sabiduría para que uno pueda quitarse el velo de las emociones que no nos llevan a nada positivo, que no nos llevan al buen término del propósito que hay. Decía que aquel que no es justo, mi amada Nidia Pérez, gloria a Dios porque estás conectada, un abrazo, y paraditas en la brecha, paraditos en la brecha, somos iglesia, gloria a Dios, somos iglesia hoy. Dice que donde hay 2 o 3, Dios está ahí, Jesucristo está ahí, y Él está aquí por su gracia y su favor y su misericordia. Y la importancia de que nosotros entendamos de que tenemos que tener esperanza. Y ese proverbio decía, el necio, el que dice en su corazón no hay Dios, cuando le viene el tiempo de angustia, Dios no va a estar ahí. Pero el justo, dice la palabra, se cae 7 veces y se levanta.
Esas 7 veces es un significado de siempre Dios va a levantar, siempre el Espíritu Santo va a traer esperanza, va a traer ánimo. Siempre aquel corazón que se humilla y que es humilde. Humilde significa que reconoce que Él en sus propias fuerzas no lo va a lograr. Siempre el Espíritu Santo lo va a levantar. Y sabe que era muy doloroso y quiero compartirle esto porque hay que meditar en lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y alguien salió diciendo de esta joven que en el lugar que ella estaba ahora no era disfrutando de la gloria de Dios. Por supuesto que lo dijo con otros términos, muy determinante, y hasta podía yo ver que sentía como cierta sensacionalismo para llamar la atención de este hombre que se decía pastor, hablando de esta joven que se autoeliminó. Y me puse a pensar yo lo que podrían estar pasando los padres o la madre. ¿Y qué está haciendo la iglesia con respecto de traer esperanza a las almas? Por esa razón estamos aquí nosotros orando, por esa razón Alberto está llevando palabra, por esa razón Nidia Pérez se une a clamar, porque nosotros somos testimonio vivo de que Dios, cuando llega a un corazón, por una palabra puede traer vida. Ahí donde el médico dice, le quedan unas horas de vida, que por una palabra dada por el poderoso amado Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu, con la unción que solo Él puede dar, alguien puede llenar un corazón abatido, triste, deprimido de vida. Porque es que el Espíritu Santo, donde llega, crea la vida. Donde el Espíritu Santo llega, crea la fuerza. Donde el Espíritu Santo llega, crea el ánimo pronto. Cuando el Espíritu Santo llega, crea la dirección del corazón que le habla y le dice, levántate porque contigo voy a hacer proezas. Levántate porque a través de este vaso que me cree, que decide ir en contra de la corriente del mundo para creerme a mí, a través de la palabra, voy a hacer mi propósito. Él nos trae esperanza. Como cristianos nosotros debemos tener esa esperanza puesta en Dios y llevar esa luz a este mundo hoy más que nunca. Haciendo ese vínculo, esa relación diaria con Dios. Y no tenemos que ser religiosos para eso, porque muchas veces el diablo muy sutilmente, o siempre lo va a hacer, va a querer callarte, diciéndote que tú no estás apto para llevar la palabra, que tú no tienes la capacidad, que a ti nadie te oye. Solo Satanás puede traer esos pensamientos, porque hoy más que nunca el Espíritu Santo nos está diciendo, levántese. Lleven mi esperanza a las almas, animen a las almas con mi palabra de vida, que solo Dios puede traer. La esperanza en Él nos libera del miedo, del futuro y de la incertidumbre de este mundo. Cuando alguien es iluminado por la palabra y por la guianza del Espíritu Santo, se le imparte el poder del Espíritu Santo para disipar las
tinieblas a través de Jesucristo por su promesa que jamás falla y que nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido el mundo, que habría mucha maldad, pero sobreabundaría su gracia. Sabemos que Dios es bueno, nos conoce y podemos confiar en que nos dará la fortaleza. Tú debes de confiar siempre en que Dios te dará la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades que nos traiga la vida, porque no estamos solos. Así que rechaza hoy en el nombre de Jesús toda angustia, toda desesperanza y todo pensamiento que te llegue. Tienes que estar muy astuto y astuta discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo quién te está hablando. Los pensamientos que no son de Dios se caracterizan porque traen frustración. Pon atención a esto. Porque traen desánimo, traen falta de identidad, te inestabiliza. Cuando un pensamiento sutil del infierno habla al oído de alguien, amada Trinidad Brenes Monestel, un enorme abrazo, gloria a Dios, gracias al Espíritu Santo que estás aquí hoy. Cuando un pensamiento no es de Dios, lo primero que te va a traer es un desequilibrio de identidad. Óyeme bien, identidad en Cristo trae paz, una paz, la identidad que trae el Espíritu Santo en Cristo te va a traer confianza, abrigo, en el sentido que vas a sentir cobertura del Padre hacia ti. Y todo pensamiento que te traiga angustia, que te traiga inestabilidad, no lo aceptes. Que te traiga culpa, no lo aceptes. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Dice la palabra que si hemos pecado, abogado tenemos. Con esto no estoy justificando que debemos andar pecando 24/7. Estamos hablando de un pecado que no es llevado a la práctica. ¿Sí me explico? Según la palabra, dice que el que ha nacido de nuevo vence el pecado. O sea, no estás atado a un pecado que te lleva a la práctica. No maquinas la maldad porque hay un temor reverente de Dios para vencer la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Así que rechaza toda angustia. El Salmos 42:11 nos declara, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a estar inquieto? ¿Por qué tengo que estar inquieta? Una pregunta. Cuando sientas eso dentro de ti que te hace sentir incertidumbre, haz un alto en el camino y pregúntate. Tienes que hacer esta práctica. Yo la hago todos los días. Siempre me estoy preguntando a mí misma, a mi alma, como le decía David a su alma, que le hablaba, le daba la orden: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Siempre trae a memoria aquello que Dios hizo aquel día en ti, que te levantó cuando estés pasando por una situación angustiante. Hoy Dios quiere que te hable de la angustia. El Espíritu Santo quiere que te hable o que nos hable de la angustia. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, mi amada Reina Javier,
hasta México, un enorme abrazo. Gracias doy al Espíritu Santo porque te conectas en esta noche. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Dios no hace acepción de personas, mis amadas y mis amados. Eso es lo más maravilloso de Él. Y aquel corazón que se acerque a Él confiado, diciéndole: Señor, heme aquí. Lo que tengo te doy. Esto es lo que tengo, úsalo. Y dame la capacidad para estar siempre buscando tu rostro. ¿Por qué me he de inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Eso te dice el Señor en esta noche. Ya no te angusties más. No tienes por qué estar angustiado. No tienes por qué estar desanimado ni desanimada. Dios no se ha olvidado de ti y nunca se va a olvidar de ti. Él mostró su más grande amor. Él te demostró a ti, sí, a ti, con tu nombre. Te demostró que te amaba, entregando lo que Él más amaba, a su único Hijo en ese entonces, a Jesucristo. ¿Por qué en ese entonces? Porque una vez que Cristo se entrega por nosotros, da su vida por nosotros, por amor, y resucita, Dios lo sienta en su trono de poder y autoridad, dice la palabra, a juzgarlo todo. Él es el que tiene la potestad, Jesucristo tiene la potestad de juzgarlo todo. Ya nos hizo a nosotros hijos también, cuando lo aceptamos. Cuando lo recibimos como Señor y Salvador, entonces Jesucristo ya no es el unigénito, sino el primogénito, el primero de muchos hijos. Tú eres hijo e hija de Dios, por eso estás aquí. Así que no te desanimes, te dice el Señor hoy. Dios no se ha olvidado de ti. Confía en Él, sigue confiando como hasta hoy lo has hecho. Pon tu esperanza en Él. En el momento preciso recibirás la respuesta que estás anhelando. En el momento preciso, recuerda que papá, aunque no entendamos hoy por qué todavía no hemos recibido esa respuesta, quiero decirte algo con plena convicción de fe por el Espíritu Santo que se me ha sido dada. Dios tiene el momento preciso para que esa respuesta llegue a tu vida. Él sabe cuándo es el tiempo correcto. Él sabe cuándo tu corazón, tus emociones están preparadas para recibir eso que tanto anhelas. No te dejes vencer por la angustia y el pesar. Recuerda en quién esperas. Recuerda siempre en quién esperas. Yo me recuerdo siempre en quién espero, en quién estoy esperando. ¿Sabe? Yo estoy esperando en aquel que su palabra me dice a mí, su logo, la palabra escrita, la Biblia, me dice a mí que Él entregó a Jesús por amor a mí. Pero sabe, yo tengo un rema. Y yo sé que usted también tiene un rema. Y ese rema también me habla y me recuerda en quién estoy esperando. Estoy esperando en aquel que un día, en un momento de angustia y de desesperación, cuando la ciencia, la medicina decía que circunstancias
En seres amados míos ya no había respuesta. Pude ver uno de los más grandes milagros. Por eso le estoy hablando de Jesús, porque hay un rema en mí y yo sé que en usted también hay remas. Yo sé que en Trinidad Brenes Monestel hay remas. Yo sé que en Alberto, mi hijo, hay remas. Yo sé que en Reina Javier hay remas. Yo sé que en Nidia Pérez hay remas que el Espíritu Santo marcó y selló ahí en el alma, en el corazón. En ese estoy esperando, en ese Dios de milagros, en ese Dios que desafía la ciencia. Porque Él la hizo, Él hizo la ciencia. Y como Él la hizo, Él la puede deshacer, la puede desarmar, la puede armar y la puede sobrepasar. La química y la física que llama la ciencia. Él es el dueño de la química, Él es el dueño de la física, Él es el dueño de la vida, de la muerte. Y Él da vida en donde hay muerte, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. No te dejes vencer por la angustia y el pesar. Ten cuidado con el pesar. Y Dios me ha estado hablando de eso precisamente en esta semana, del pesar. El pesar siempre está viendo hacia el pasado, ¿sabías? Así que no te dejes vencer ni por la angustia, ni por el pesar, porque eso no es lo que Dios dice en su palabra. Y yo sé que es fácil decirlo, y yo también he pasado procesos, al igual que usted, que tengo que despojarme del pesar. El pesar tiene que ver con el pasado, aquello que usted quiso, aquello que usted hoy se pregunta, ¿por qué no hice lo contrario para haber obtenido el otro resultado? Mi amada y mi amado, con el pesar ya no hay nada que hacer. Y como Dios en su palabra declara que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, yo tengo una palabra para soltarte hoy por el Espíritu Santo. Con ese pasado es que Dios está reconstruyéndote hoy para grandes propósitos. Si ese pasado no hubiese existido, tú no fueras hoy lo que Dios necesita pulir para que puedan llevarle la vida a otro, que te aseguro que solo tú la tienes en un depósito que el Espíritu Santo dio. Porque si tú no tuvieras ese rema de ese pasado, no tuvieras esa esencia específicamente que lleva tu nombre, que se llama proceso, para llevársela a una vida que la está necesitando y que tiene tu sello, con un gran plan diseñado por el Padre. Así que no te dejes vencer por la angustia y el pesar. Recuerda en quién esperas, en el Dios Todopoderoso que es tu Salvador. En ese esperas. Es más, dice la palabra del Señor, esa que no regresa vacía, que cumple el propósito por el cual es enviada. En Hebreos 1:3, que ese Dios en el que tú estás esperando es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él te sostiene a ti, Trinidad Brenes Monestel. Él te sostiene a ti, Nidia Pérez. Él te sostiene a ti, Reina Javier. Él te sostiene a ti, Alberto Rivera, y los que estén conectados que no logro ver. A ti te sostiene Dios. Tu corazón es llamado y mi corazón a estar tranquilo. Claro, eso solo se logra tomando de la fuente de vida todos los días. Job 11:18 declara lo siguiente hoy para nosotros y para ti.
Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. ¿Será que esta promesa se cumple hoy? ¿Será que esta promesa es para hoy, donde hay tanta maldad, donde se oyen tantas cosas en la educación, tanta violencia en los hogares, tanta violencia empezando por la política, tanta violencia en la sociedad? ¿Será que esta palabra de Job 11:18, vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado, es para ti hoy? Costa Rica, familias de Costa Rica, es para nosotros hoy. Y la garantía que tenemos, hay una garantía de que esta palabra es para Costa Rica hoy, y la suelto con la autoridad, por la misericordia y el propósito que Dios nos ha dado. Es porque el Espíritu Santo todavía está aquí, en México, allá donde está mi amada reina, que te levantes como guerrera y intercesora, que continúes clamando por tu nación, porque por uno que se levante en ese pueblo, en esa ciudad, en esa nación, el Señor va a ser, porque Él buscó a un hombre. Ezequiel 22:30, busqué a uno que se parara en la brecha para no destruir la tierra, y no la hallé. Y cuando Dios dice hombre, no se refiere al sexo masculino. Dios levantó a Débora, Dios levantó a Esther. Cuando Dios dice hombre, se refiere a su creación, a su humanidad. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Job 11:18. Aunque en medio de la enfermedad y los problemas, como le sucedió a Job, nadie te podrá quitar la esperanza que Dios tiene para ti, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno, porque Dios ha sido bueno, y aquel que se humille, que se postre, que lo busque, que lo reconozca, que lo necesita, Dios no lo va a rechazar, porque un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Así que saca de tu mente y de tu corazón que tú no estás clasificado para Dios, porque ese pensamiento viene del puro diablo, padre de mentira, porque Él no quiere que te levantes, porque Él sabe que tú estás llamado para destruir toda obra del mal. Jeremías 1:10, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para desarraigar y para arruinar y para plantar. Ese amor de Dios que todo lo puede, la más grande arma. Así que en medio de la enfermedad, de los problemas, llevándolos cautivos, porque por las llagas de Cristo fuimos sanos, y declaramos esa sanidad en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, como le sucedió a Job. Nadie le podía quitar la esperanza que Dios tenía para él. Refúgiate siempre en el Señor. Recuerda esto, no se te olvide. Refúgiate siempre en el Señor y confía en su poder y en su amor por ti, porque Dios te ama.
y eso nadie te lo podrá arrebatar, porque Dios es el amor perfecto para ti. Dormirás bien y seguirás adelante día a día, porque tu corazón estará tranquilo y confiado. Dios es fiel, no se te olvide. No se te olvide nunca que Dios es fiel. Mantengamos siempre firme la esperanza que profesamos. Eso nos dice el Espíritu Santo, nos hace un llamado hoy. Por algo nos está haciendo ese llamado Dios. Mantengámonos siempre firme en la esperanza que profesamos. Tú estás profesando una esperanza, ¿verdad? Muchas veces te has sentado a levantar esa palabra para alguien y tú te sientes vacío por dentro o vacía y dices, pero qué raro, yo siempre vivo hablando y hablando de ese Dios, porque yo sé que Dios es verdadero, es mi Padre, pero ¿por qué yo me siento? Yo profeso esa esperanza, yo profeso esa fe, que Él es fiel, aquel que hizo la promesa. Yo te quiero decir hoy que Dios está trabajando a tu favor y a favor de aquel que le crea. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que nos hizo la promesa. Así que recordemos hoy que Dios es fiel, que Él siempre cumple lo que promete. Confiemos en su compañía, en que Él está con nosotros cuando nosotros dormimos, cuando nos levantamos, cuando nos vamos al trabajo, cuando nos vamos al estudio, cuando estamos en la casa. Y recibe la fuerza en el nombre de Jesús necesaria para seguir adelante. Él nunca te va a fallar. ¿Sabes? Hoy oía una noticia en el país, no sé si es una noticia, pero estaba yo viendo que una periodista de Repretel, que por años trabajó con Repretel, la despidieron. Y me llamó la atención esto, el que la hayan despedido no es tanto que me llamara la atención, sino lo que supuestamente ella expresó. Ella dijo, nadie me dijo que me iban a despedir, me di cuenta por ustedes en las redes sociales. Y los comentarios de la gente eran, qué lástima que la despidieron, una excelente periodista, por años yo la admiraba, y bueno, todos los buenos comentarios para ella. Y yo pensaba, yo dije, espero que ella tenga a Cristo en el corazón, porque esta noticia para ella, si ella no tiene a Cristo en el corazón y está pasando por la etapa ya de su etapa madura, le va a afectar emocionalmente. Ustedes saben que yo soy de emocionales, entonces todo lo relaciono con la parte del alma. Y yo quiero decirle a usted que Jesucristo no es así, que Dios no es así, que si usted le sirve a Dios, Él siempre lo va a tener firme, en pie, que le va a dar honra, que lo va a respaldar, pero su confianza debe de estar puesta en Él. Porque Dios es fiel y Él siempre cumple lo que promete. Su compañía y su fuerza siempre nos va a hacer salir adelante en todo. Él no falla. Confiemos en Él. Y sabe qué rica que es su palabra, porque siempre está ahí Él respaldando aquella palabra que no regresa vacía, que cumple el propósito por el cual es enviada. Jeremías 29:11 nos declara esa certeza para ese futuro glorioso, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Esto es para nosotros en este tiempo, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Así que con este maravilloso
plan de Dios que Jeremías 29:11 nos dice. Vamos a entrar a clamar por nuestra amada Costa Rica, vamos a estar orando por nuestro México también, porque siempre que se presenta la hermana Reina me recuerda el Espíritu Santo que somos una iglesia universal y que tenemos que clamar unos por otros. Y entramos desde ya a clamar en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es un río de agua viva que refresca, que recrea, que trae vida, tejidos nuevos, órganos nuevos, tantos espirituales como en todo ámbito. Gracias te damos, traes neuronas nuevas, pensamientos nuevos. Y llevamos todo pensamiento negativo cautivo a la obediencia a Cristo, amado Dios. Y te decimos, Señor, gracias por Jesús, gracias por ese maravilloso sacrificio en la cruz. Gracias por ese ánimo pronto, gracias por ese zoe, por ese respiro que trae el Espíritu Santo, que levanta con mayor fe, con mayor convicción, con mayor esperanza, porque cada vez que nos unimos a orar como pueblo de Dios es una victoria más y entramos a más territorio, a más territorio, a más territorio en el nombre de Jesús. Padre, presentamos las familias delante de ti y pedimos una vez más, como tu palabra lo declara, que si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y clama y ora, y se convierte de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Señor, te pedimos que venga temor de Dios a los hogares. Es lo primero que necesitamos, que las familias se despierten al temor reverente de Dios. Ese temor de Dios que nos hace doblegar nuestro corazón y nuestras rodillas al trono de la gracia. Ese temor de Dios que nos trae la certeza y la fe de que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino Dios dice que nos pensó, nos dio identidad, nos hizo, somos sus hijos y con propósito. Y si somos sus hijos, tenemos la bendición y la herencia dada por Dios. Tanta herencia, tanto para este tiempo como para la vida eterna. Señor, clamamos por nuestras familias de Costa Rica, de México, de donde hay un hijo tuyo, Señor, esperando respuesta por salvación. En el nombre de Jesús oramos que los hijos pródigos, papito amado, sean tocados por el Espíritu Santo, sean convencidos de pecado, juicio y de justicia. Clamamos, papito amado, que tu misericordia no se aparte de cada familia que está invocando el nombre de Jesús, porque hay promesa que aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Clamamos por las familias, Señor, por protección divina, que la sangre de Jesús cubra, limpie, sane, restaure las familias, oh Dios. Que el Espíritu Santo levante en cada hogar hombres y mujeres que clamen, que oren, Señor, temerosos del Dios vivo, con reverencia. Que en su intimidad, Señor, sus corazones estén con un temor reverente al Dios vivo. Dios mío, guárdanos, guarda nuestra lengua, nuestro corazón de todo pecado, de toda maldad, de toda raíz de amargura, de toda falta de perdón. Tu misericordia no se aparte en cada familia, Señor. Que venga el temor de Dios, Señor, porque somos llamados a hacer la luz. Dice tu palabra que al tibio tú lo vomitas. Eso quiere decir que papá es un Dios de propósito, que te llamó, te salvó, pero te llama a que le sirvas en esos dones, en esos talentos, en eso que Él depositó con un propósito, y es de que alumbres. Así que clamamos en el nombre de Jesús que en cada hogar se levanten las Esteres, las Déboras,
Que se levanten los Danieles, que se levanten los Davíes, que se levanten los Josué, los Salomones, que se levanten esos Ezequieles, esos Jeremías, esos profetas que no doblegaron su servir, Señor. O sea, que no negaron el nombre de Cristo, no doblegaron la cerviz para hacer lo malo, sino que se mantuvieron firmes, rectos en esa fe, en esa convicción, en ese llamado. Oramos en el nombre de Jesús, Padre amado, por las familias. Dios mío, las bendecimos, Dios. Oramos por nuestra nación, Señor, que cese toda violencia. Dios mío, trae temor de Dios a Costa Rica, Señor. Levanta la iglesia que es la responsable a estar velando, vigilando, clamando, Dios mío. Levanta la iglesia en esta nación, en México, Señor. México necesita, Señor. Dios necesita ese pueblo clamando. Dios, levanta. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo allá en México. Señor, da fortaleza, Señor. Da fuerza, papito, porque los que confían en ti, Señor, tendrán nuevas fuerzas. Dice tu palabra, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dios amado. Amado Dios, oramos por la educación de Costa Rica y de México, Señor, las escuelas. Dios mío, ten misericordia, Dios mío, guarda. Te pedimos, Papito Santo, que envíes ángeles guerreros a proteger los centros educativos, las escuelas, colegios, universidades. Pero el asunto es un asunto de corazón. No es un asunto de estructura ni externo, es un asunto de familia, de corazón, Dios mío. Por eso clamamos que venga el temor de Dios a los corazones, a las familias, a las naciones, oh Dios. En el nombre de Jesús. Que tu ejército de ángeles celestiales, Señor, trabajen a favor de donde haya un hijo tuyo, Señor, posicionado, donde hayan los pies de un hijo ahí en esos centros educativos, en esos hogares, en esa ciudad, en esas calles, en esos trabajos, en esas escuelas y universidades, haya santidad. Dice, porque todo lo que tus pies pisen es santo, y donde hay santidad haya autoridad dada por Dios, delegada para que las tinieblas sean disipadas y la luz de Cristo alumbre y disipe toda tiniebla en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestro gobierno, Señor, por el gobierno de Costa Rica, y te pedimos sabiduría, Señor, salomónica para el equipo de gobierno, Señor, de nuestra nación. Que Costa Rica sea guiado, Señor. Que el temor de Jehová sea en los corazones. Padre, te pedimos que no permitas que vengan leyes que sean aborrecidas por tu corazón. Necesitamos la bendición de Dios para nuestra nación Costa Rica, para México también, Señor. Trae temor de Dios a nuestros gobernantes, a todo su equipo de gobierno, desde el más joven, Dios mío, hasta el más anciano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea, Señor, eso para tu gloria, para tu honra. Señor, oramos por los que están enfermos. Hemos recibido peticiones en el grupo de intercesión del magisterio, de clamor por el magisterio, peticiones de personas que están hospitalizadas, de docentes que están pidiendo por estudiantes, por tanta violencia, Señor, que hay. Dios mío, te pedimos que aplaques esos corazones, que traigas la paz a los corazones, que traigas padres que se paren en la brecha por sus hijos, y que traigas hijos que se paren en la brecha por sus padres, primero en la vida espiritual, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas, las más poderosas. Recuerde que esto es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Hebreos 6:10. Por lo tanto,
El Dios poderoso Jesucristo nos delegó, nos dio como herencia en Efesios 1 al Espíritu Santo. Y declara la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo que opera en la iglesia. Y esas armas son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pedimos que levantes, Señor, hombres y mujeres que clamen en las escuelas, que traigas paz a esta juventud, a esta generación, Dios mío. Dios Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, te damos gracias, Dios, y ponemos delante de ti los hospitales, las cárceles, para que ahí el Evangelio de Cristo sea, Señor, establecido y haya libertad en las mentes y en los corazones y haya paz, esa maravillosa paz que solo Dios da. Y esa esperanza viva que es Cristo, que su palabra declara en Primera de Pedro 1:3 declara la palabra: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Esta esperanza, Señor, es la que nosotros hemos decidido creer, desatar, porque con el corazón se cree y con la boca se declara, para justicia, para liberación y para sanidad de la tierra. Así que, Señor, gracias por cada familia, por nuestro país, por México y por todo el pueblo de México. Sea muy bendecido y levantado. Y Dios, gracias porque no nos hará falta nada. Usted declárelo con la fe. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Él jamás miente. Y quiero decirle algo que me dijo Dios hoy en la mañana, y es: viva un día a la vez, porque Dios da gracia para el día de hoy. Y cuando usted no vive un día a la vez y se preocupa por el día de mañana y de lo que viene, usted se sobrecarga y por eso el corazón se llena de angustia y de preocupación por desobediente, porque a mí me pasa. El Espíritu Santo me recuerda: vive hoy, porque la gracia que te di es para hoy. Así que use esa gracia hoy, que mañana Dios le va a proveer. Desde Costa Rica, Amaris Cruz le bendice. Gracias, amada familia, por haberse conectado. Dios le bendiga, Dios le use, lo levante a niveles mayores de gracia, de favor, de misericordia, de sabiduría. Pedimos sabiduría. Recuerde que los dones, que todo lo que hacemos debe de operar con el don de la sabiduría para no echarlo a perder. Así que pedimos sabiduría. Dice la palabra del Señor: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que yo se la daré. Así que, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Un enorme abrazo y seguimos orando el próximo viernes a las 11:30 si Cristo no ha arrebatado o venido por su iglesia. Abrazos desde Costa Rica, Amaris Cruz.